Primera de Corintios capítulo 7, versículo 32 al 35. Dice la palabra de la siguiente manera en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Vamos así a prepararnos para recibir el consejo de la palabra de Dios. Y bueno, esta mañana comenzamos mirando dos aspectos de lo que es el matrimonio y el estado de soltero, la soltería y el matrimonio. Y comenzamos a mirar dos pasajes que aparentemente se miran controversiales. Lo que dice Génesis 2:18, cuando Dios dice desde un principio que el Señor dice que de repente miró al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré ayuda idónea para él. Y Dios le hizo una ayuda idónea. Dice que lo puso a dormir y de su costado tomó una de sus costillas y formó una mujer y la trajo delante de él y fue su compañera. Aquel hombre Adán, cuando miró a aquella mujer Eva, dijo: esto ahora es carne de mi carne, hueso de mis huesos. La sintió parte suya, la sintió como parte de su ser. Y eso es precisamente en lo que se convierte el matrimonio. El matrimonio se convierte, dice que ya no serán más dos, sino serán una sola carne. O sea, se convierten en uno solo, por lo menos en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Así debe de ser, así debe de suceder, donde en esa unión matrimonial ya los dos se sienten como uno solo, en sus planes, en sus anhelos, en sus metas, en todo lo que quieren lograr y realizar, ¿verdad? Ciertamente siguen siendo dos individuos, obviamente, dos personas con voluntad propia, pero tienen que unir sus corazones, sus pensamientos, sus planes, sus anhelos, etc. Entonces por eso Adán la sintió como parte de su ser, parte del mismo, y dijo: esto ahora es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ella será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Y Dios dijo entonces que ya se unieron, ¿verdad? Dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el Señor Jesús, hablando de ese mismo pasaje, termina diciendo: por tanto lo que Dios juntó o lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Aleluya. Un matrimonio no debe de separarse, no debe de dividirse, de romperse, de destruirse. Debe de mantenerse unido. Lo único que debe de separar lo que es el matrimonio es la muerte. Cuando hay muerte, ahí definitivamente que hay una separación, ¿verdad? Y dice la palabra claramente que el hombre queda libre de la mujer cuando ella ha partido, o la mujer queda libre del varón cuando éste igual ha partido. Entonces, cuando hay muerte, ahí ya se rompe ese vínculo. Quiere decir esto que el matrimonio no es para la eternidad. El matrimonio es para esta tierra. De hecho, que al Señor Jesús en cierta ocasión le preguntaron, tentándolo de esa manera. Dice que se acercaron los saduceos que no creían en la resurrección y le dijeron: bueno, Señor, a ver si hay resurrección. A ver, te vamos a presentar un caso. Un hombre se casó con una mujer y de repente pues no tuvieron hijos. El hombre murió, la mujer se quedó sola, enviudó, se volvió a casar con otro hombre. El hombre también muere, enviuda de vuelta, y así se casa 7 veces. En la resurrección, cuando resucitemos, si va a haber resurrección, pues tuvo 7 maridos acá en la tierra. ¿De cuál de los 7 va a ser su esposa si los 7 la tuvieron? Y les dice: ustedes son unos ignorantes. Así les dice directamente: ignoráis las escrituras
y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces en la resurrección no habrá tal cosa como matrimonio. De repente algunos hermanos preguntan: hermano, ¿y conoceré yo a mi esposa? ¿Y conoceré yo allá a mi hijo? ¿Y conoceré a mi tío y a mi hermano y a mi pariente y a muchos de los hermanos que acá conocí? Sí, la Biblia dice que nos conoceremos. Sí, nos conoceremos. No seremos extraños, desconocidos. No, nos conoceremos. La diferencia será en que ya no habrá el vínculo limitado o terrenal que había en esta tierra. En esta tierra a este lo conocía como mi primo, a este como mi hermano, a este como mi padre, a esta como mi madre, a este como mi esposo, a esta como mi esposa. Y había preferencias y había diferente tipo de cercanía, de relación, etcétera. Pero en el cielo todos seremos como hermanos perfectos, hijos del Dios viviente, la familia perfecta, donde no habrá diferencia. Usted amará tanto y mirará con el mismo amor a quien en esta tierra pudo haber sido su padre, que a quien fue un borrachito que el Señor lo rescató y lo salvó a última hora y vino a los pies de Cristo. A los dos los mirará como su familia, porque ahora estamos ligados por una nueva sangre, la sangre de Cristo Jesús. Somos hermanos, somos hijos de Dios, y es lo que nos une en ese vínculo maravilloso de lo que es la familia espiritual. La familia espiritual es la familia eterna de Dios. Comenzamos como familia de Dios en esta tierra. El Señor Jesús dijo: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Porque le dijeron: ahí están afuera tu padre, tu madre y tus hermanos te buscan, te hablan, ve que ahí te están esperando. Y dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino el que hace la voluntad de Dios. Ese es mi padre, ese es mi madre, esos son mis hermanos. Esa es la familia espiritual del Dios de los cielos. Entonces, en lo espiritual hay un vínculo diferente, hay un vínculo superior, hay un vínculo eterno que nos une como familia de Dios, y que esto se extenderá hasta la eternidad en la misma gloria de Dios. Antes de mis hijos ser mis hijos, tienen que convertirse en mis hermanos. O sea, hablo de los padres que tienen a sus hijos. No se conforme con tener simplemente hijos, sino busque que esos hijos se conviertan a Cristo para que sean sus hermanos en Cristo. Aparte de la relación terrenal de que son mis hijos, son mis hermanos. Mi padre, mi madre, está bien que sean mi padre, mi madre en la relación terrenal, pero yo no quiero conformarme que sean solo mi padre, mi madre terrenalmente. Yo quiero que sean mis hermanos en Cristo Jesús, y un día gozar una eternidad con cada uno de ellos, con cada uno de los miembros de mi familia terrenal, y no conformarme solamente con que, oh, él es mi hermano, él es mi primo, él es mi sobrino, él es mi padre, ella es mi madre. Pues qué bueno, qué lindo, pero repito, eso es solamente en un aspecto terrenal, en un aspecto humano temporal, porque en esta tierra es temporal el desarrollo que estamos teniendo. Pero repito, la identidad espiritual, la hermandad en la fe en Cristo Jesús, eso no es terrenal solamente. O sea, sí comienza en esta tierra, pero no es terrenal, porque oiga, nosotros unos somos de México, otros de Guatemala, de Centroamérica, de diferentes lugares. No nos conocíamos, pero ahora nos sentimos como que nos habíamos conocido toda una vida, porque hay un vínculo que nos une. Ese es en la sangre de Cristo Jesús, ese es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es más fuerte todavía, es más sólido todavía. Por eso, aún en un matrimonio, es lindo que él la vea a ella como su esposa, y le hable hermoso y sea cariñoso y sea lindo y amoroso, y ella a él. Todo eso está hermoso, pero también tienen que entender, son hermanos en Cristo, y como hermanos en Cristo, hablando de que tienen la misma fe, un día se va a terminar el vínculo matrimonial de esta tierra y vamos a llegar a la gloria de Dios. Y repito, allá ya no será padre, madre, hijos, hermanos, seremos todos hijos del Dios viviente. Él será el Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Padre celestial, y todos los demás nos miraremos como hermanos
con esa plena libertad de amarnos, de identificarnos, de apreciarnos por esa preciosa sangre que nos une como familia de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, avanzo en el tema. Entonces, hablar del matrimonio es hablar de algo temporal. Digo temporal porque es por el lapso de esta tierra. Murió ella, él queda libre, él puede volver a casarse si así lo desea, o puede quedarse sin casar, es una opción personal. Y igualmente murió él, pues ella puede quedarse como está o volver a casarse, es libre. Así lo dice el Señor en su palabra, amén. Entonces esa es la libertad que Dios nos da. El matrimonio es para esta tierra, el matrimonio es terrenal. Pero entonces el Señor en Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré ayuda idónea. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, miramos las cartas del apóstol Pablo. Y precisamente estuvimos mirando por la mañana 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 en adelante, donde el apóstol Pablo comienza diciendo: bueno le fuera al hombre no tocar mujer, bueno le fuera no casarse. Quisiera mejor que se quedaran como yo, dice el apóstol Pablo. Les hablo a las viudas y a los solteros, dice Pablo, mejor fuera que no se casaran. Eso es lo que expresa abiertamente y directamente el apóstol Pablo. Y pareciera que hay una controversia entre Génesis 2:18 y 1 Corintios 7, porque Dios en Génesis recomienda y dice: no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré ayuda idónea para que se case, para que esté unido en un matrimonio. Y es la recomendación que da. Pero Pablo viene acá en Corintios y él tomó otra postura aparentemente, diciendo: mejor fuera que el hombre no tocara mujer, mejor fuera no casarse, mejor fuera que se quedaran como yo, dice Pablo. Y tome esa postura. Es una aparente contradicción, pero no tiene nada de contradicción. Estuvimos mirando por la mañana que lo que sucede simplemente es de que el apóstol Pablo nos está hablando mejor dicho, Dios en un inicio nos está hablando de el plan para el ser humano que está presentando. Y ese plan está presentándolo más en un terreno, en un aspecto terrenal. O sea, está queriendo la población de la tierra, está queriendo la reproducción del ser humano, está queriendo crear almas, está queriendo que el ser humano se reproduzca. Es el plan de Dios en Génesis 2:18. La reproducción está hablando de lo terrenal, del ser humano, que haya más personas, más seres humanos, más hombres, más mujeres, más almas. Mientras que el apóstol Pablo no está hablando de lo terrenal, está hablando de lo espiritual. Ya no está hablando de crear almas. El apóstol Pablo está hablando de salvar almas, de lo espiritual. Salvar almas, salvar almas. Quisiera, no, si es posible no se casen, si es posible no piensen en eso. Hay que salvar almas, hay que salvar almas, hay que salvar almas. La visión de Pablo era en un aspecto enfocada en lo espiritual, es lo que está presentando. Y el enfoque es cuando dice: es mejor no tocar mujer, es mejor no casarse. Está hablando de lo espiritual en el sentido de tener más libertad para servir a Dios y ganar almas. Mientras que Dios en Génesis 2:18 está hablando de crear almas, de la procreación. Está hablando de la condición humana del hombre, buscando que el hombre no viviera una vida en este mundo, en esta vida. Ya no está mirando Dios, en este caso no está hablando de lo espiritual o de lo eterno, sino de lo terrenal. En Génesis 2:18 Dios está buscando que el hombre en esta tierra viva una vida bonita, satisfecha, tranquila, hermosa. Y para eso dice: te voy a hacer una compañera, Adán, para que puedas tener una compañía, para que no te sientas tan solo, para que tengas con quien compartir, para que disfrutes momentos bonitos en un lugar, en otro lugar, etcétera, etcétera. Y no solamente hablando de lo que es la compañía, sino aún la procreación, para bendecirte con hijos, para que formes una hermosa familia y vaya creciendo así la raza humana y llenes la tierra y la poblen y se cumpla mi propósito. Ese es mi plan, ese es mi propósito. Entonces por eso Dios en Génesis 2:18 expresa: no es bueno que el hombre esté solo. Está hablando más del desarrollo de la vida humana del hombre. Mientras que Pablo, cuando dice: yo creo que mejor sería
que estuviera soltero el hombre y no se casara, está hablando exclusivamente del servicio a Dios, de la entrega, de qué manera se puede servir a Dios con más libertad. Entonces no hay contradicción, son dos aspectos diferentes. Uno es enfocado más en lo terrenal y otro es enfocado más en lo espiritual. ¿Me explico? Uno más en procrear, formar una familia, o sea, producir hijos, almas, y el otro es no en producir almas, sino en ganar almas, en buscar las almas espiritualmente, predicar el evangelio, servir a Dios, etcétera, etcétera. Vamos avanzando con nuestro tema ahora y leemos una vez más lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32. Y en esta porción, todo este capítulo está hermoso, el capítulo 7 de Corintios. Cuando tenga tiempo, léalo detalladamente. Pero vamos a mirar algunos puntos muy hermosos en este pasaje. Y vamos a mirar en este caso ahora las responsabilidades y el desarrollo del soltero y del casado. O sea, las dos diferencias tan grandes que hay para el soltero y para el casado. El apóstol Pablo ahora comienza a entrar ya en un aspecto más interno de lo que está hablando, de lo que está diciendo, y nos comienza diciendo lo siguiente: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Vea lo que dice el versículo 35. El centro de los dos versículos donde me voy a centrar es el 32 y el 35. El 35 dice: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Qué hermosa es la palabra de Dios. Hermanos, el vivir en lo que es el estado de soltería tiene ciertas responsabilidades, tiene ciertos retos, tiene ciertas cosas con las que va a batallar la persona cuando decide vivir como soltero. El que da el paso al matrimonio igualmente va a enfrentar otros retos de otra manera, otros retos diferentes. Y no importa si se queda como soltero o da el paso al matrimonio y se casa, de cualquier manera va a enfrentar retos en el estado en el que se encuentre aquella persona. Y es importante estar consciente de eso, porque el casarse no es el salir de los problemas y de las frustraciones como soltero y ya vivir una vida muy bonita y muy alegre en todos sentidos, sino que también tiene un montón de retos, un montón de compromisos. Mientras que igual algunos pensarán, pues el soltero ahí muy quitado de la pena, no se preocupa de nada, no le importa nada, porque pues no tiene ningún compromiso, responsabilidad mayor. O sea, hablando de familia y de otros deberes más grandes en ese sentido. Pero en verdad que igual el soltero también enfrenta sus propios retos a su manera. Sea que pise un terreno o que pise el otro terreno, va a estar enfrentando diferentes retos. Muchos quizás se dieron cuenta de eso ahora con esto de la pandemia. Este encerramiento bueno, en muchos casos, ¿verdad? De que algunos quizás ya no pudieron trabajar en su trabajo donde trabajaban. Algunos tuvieron que comenzar a trabajar de casa. Otros a lo mejor perdieron el trabajo, los descansaron por un tiempo por lo mismo de la pandemia. Cerraron los restaurantes, cerraron esto, cerraron lo otro. Y ahora tenía que estar toda la familia. Muchas veces los hijos ya sin ir a la escuela, ahí los hijos en casa, y ahí el esposo y ahí la esposa. Y para muchos esto fue un reto tremendo. Amén. Para muchos esto fue una situación en la cual el matrimonio se miró ahora
en un riesgo, en una serie de situaciones, de diversos problemas y frustraciones, porque ahí se encontraron ya todos juntos, la familia, ¿verdad? Allí viviendo todos juntos en la casa, compartiendo más tiempo. Anteriormente, de repente, pues los hijos salen a la escuela, el hombre sale a trabajar, a lo mejor la mujer se queda y como que quizás descansan más los unos de los otros. Pero cuando ya todos llegan y se amontonan, y los hijos, los niños peleando y gritando y jugando, y la esposa frustrada y el hombre enfadado, y todo ello, en veces es como que todo es un reto mucho más grande. Pero cuando nosotros entendemos el plan de Dios y aprendemos a funcionar y a desarrollarnos en el plan de Dios, yo creo que a los que aman a Dios, todo ayuda para bien conforme al propósito de Dios. Debe de ayudarnos para bien cuando nos acomodamos en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Amén. Ahora, internémonos entonces en el primer punto. El versículo 32 dice: quisiera pues que estuvieses sin congoja. Y luego comienza a hablar de las responsabilidades y de la condición del soltero y del casado. Pero me detengo en la primera expresión: quisiera pues que estuvieses sin congoja. Me detengo en esa frase. ¿Qué significa eso? Quisiera pues que estuvieses sin congoja. ¿Qué es estar acongojados? ¿Qué es tener congoja? Déjeme se lo traduzco con palabras más entendibles para que podamos asimilar el término y el concepto. Cuando el apóstol Pablo está diciendo: quisiera pues que estuvieses sin congoja. La congoja es vivir en un estado de frustración, ya sea como soltero o como casado. Es vivir en un estado de frustración. Dios dice: yo no quiero que vivas acongojado, frustrado, en un estado de frustración. No quiero que vivas de esa manera. Por eso Dios nos habla del estado de la soltería y del estado del matrimonio, porque Dios lo que quiere es que no vivamos en un estado de congoja. O sea, si el soltero vive todo frustrado, anda enmalcarado y enojado siempre, y dice: pues porque no me he casado, por eso ando así, entonces está acongojado. O sea, anda de esa manera, se frustra, se siente mal, se siente incómodo, se siente etcétera, porque dice: pues porque estoy soltero, por eso me siento así, hermano. Ya cuando me case voy a estar muy contento. Bueno, eso es lo que se imagina. Vamos a ver cómo le va. Esperamos que bien, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. Pero mucho soltero se acongoja, se frustra por la condición en la que vive, por no estar casado, por no compartir vida sexual, por no compartir vida cariñosa, romántica con una pareja, por no tener hijos, una familia, que en veces hay ese sueño, hay ese anhelo igualmente. Diferentes factores que comienzan a acongojar, a frustrar al soltero y a meterlo en una condición donde se siente inquieto, molesto, frustrado. No hay otra palabra que describa mejor la congoja que la frustración. Vidas que se sienten frustradas. Cuando una persona se siente frustrada en la etapa en la que vive, en el estado en el que vive, en la condición en la que vive, tiene que analizarse, examinarse y entender por qué. ¿Por qué me estoy frustrando? ¿Es que estoy asimilando incorrectamente el estado en el que vivo? ¿O es que quizás debo de pensar en dar ese paso y cambiar de estado? O sea, del estado de la soltería al estado del matrimonio, entendiendo los retos, entendiendo lo que conlleva una cosa y lo que conlleva otra. Pero generalmente, si no aprendemos a vivir satisfechamente nuestra soltería, difícilmente aprenderemos a vivir satisfechamente nuestro matrimonio.
Las personas que tienen mayor capacidad para vivir satisfechamente su matrimonio son las personas que tienen la capacidad para vivir satisfechamente su soltería. ¿Por qué? Porque toman control de los retos, de las presiones, de las situaciones, de todo lo que hay. Porque en la soltería va a haber congoja por unas cosas. Repito, no me he casado, ya tengo tantos años, ya se me está yendo el tren, y comienza a congojarse. Se oye chistoso, ¿verdad? Pero hermanos, tristemente es más serio. O sea, afecta más de lo que uno pensara. Comienza a influir de diferentes maneras y la persona se acongoja y frustra a la persona. Y cuando una persona se frustra, la frustración le priva, le quita la capacidad para disfrutar todo lo que Dios tiene a su alrededor. La libertad, la bendición y tantas cosas lindas que Dios le ha dado para disfrutar en el estado, en la condición en la que se encuentra, y no puede disfrutar de ellas por estar acongojado, por estar frustrada la persona. No ve más allá, solo ve que porque no tiene esto, porque no ha logrado esto y porque no ha logrado todo esto, entonces por eso su vida está frustrada y insatisfecha. Cuando no debe de ser así. Uno debe de entender y aprender a disfrutar la etapa en la que esté. El apóstol Pablo dice: sé vivir sin tener mucho o teniendo abundancia, en escasez o con abundancia. Sé vivir en cualquiera sea mi condición, y una cosa he aprendido, que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Entonces la congoja es la frustración. Y el apóstol lo primero que dice es: quisiera pues que estuvieses sin congoja. No quiero gente acongojada, dice Dios, dice Pablo. No quiero gente frustrada. Hermano, pero yo estoy frustrado porque estoy soltero, y porque aquí, porque allá, y porque no he logrado aquí, no tengo allá. Y el casado que dice: no, pues si supieras mi situación, te pondrías a llorar. Porque son generalmente mayores los retos y las presiones y las situaciones que se dan en el matrimonio. O sea, hay más retos. Entonces el casado está acongojado por otras cosas. Porque no, pues para este apartamentito donde me tienes, me bajaste la luna y las estrellas, y ahora, ¿verdad?, no me sacas de este rinconcito. Y diferentes personas se frustran por diferentes razones, por diferentes situaciones. Hay tantas cosas que frustran a un matrimonio. No, si yo supiera que ibas a ser como eres, si supiera que tenías el terrible carácter que tienes, si supiera que me ibas a tratar de esta manera, si supiera que... Y tantas cosas que se van descubriendo en el matrimonio, que se van presentando, que van brotando como sorpresas, que te dejan con la boca abierta. Era como diciendo: yo no sabía esto, yo no me imaginaba esto. Y lo dicen sinceramente y son sinceros. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Me voy a frustrar? ¿Mis expectativas no se están realizando? ¿Mis expectativas estaban en este nivel y mi realidad está en este nivel? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a acongojar? ¿Me voy a frustrar? Y voy a decir: el matrimonio no sirve, el matrimonio es un problema, me arrepiento de casarme, mejor quiero volver a mi soltería, etcétera, etcétera. No, mis amados hermanos, si ya se entró en el matrimonio, sí va a haber retos, va a haber de repente desilusiones, va a haber de repente decepciones, y eso te va a querer acongojar, te va a querer frustrar. Pero no permitas que las limitaciones, que no llenó tus expectativas, que hay cosas que se presentan, sorpresas negativas, no permitas que eso te frustre. Pelea la buena batalla, lucha por tu matrimonio, lucha por realizarte en esa relación, en esa etapa del matrimonio, lucha por conquistar los obstáculos, lucha por llegar a disfrutar y no a vivir una vida frustrada. Porque el que vive una vida frustrada termina viviendo una vida amargada, una vida sin sabor, insípida, vacía. Que en veces hay padres que saben dónde buscan encontrar, en este caso, su satisfacción cuando no lo encuentran en el matrimonio: en los hijos. En los hijos.
O sea, tengamos hijos y gloria a Dios, los hijos son un regalo hermoso de Dios. Pero muchas veces cuando no hay satisfacción y solo hay frustración en la relación matrimonial, entonces se enfocan y dan todo su corazón y su propósito y su razón de vivir a lo que son los hijos. Y yo por mi hijo me voy a seguir esforzando, y por mi hijo me voy a mantener casado, y por mi hijo voy a salir a trabajar, y por estos pequeñitos voy a luchar, pues voy a seguir adelante. Pero ya no me importa lo que pase con esta mujer o con este hombre, y yo solo voy a pensar en mis hijos, a disfrutar a mis hijos, a gozar a mis hijos, a convivir con mis hijos, y una bendición maravillosa. Lo ven así, y eso mantiene a muchos matrimonios a flote, pero no es la voluntad de Dios. No es el orden de Dios, no es el propósito de Dios. Y déjeme avanzo un poquito más. Cuando el matrimonio van ya creando los hijos, y van creciendo los hijos, y llega la etapa donde los hijos llegan a convertirse en jovencitos, señoritas, varoncitos ya de una edad adecuada, que comienzan a salirle las alitas como a los pajaritos, y menos los ve en casa papá y mamá. Y ya se comienzan a distanciar, y ya no soy un niño papá, ya no soy una niña mamá, y ya comienzan a querer ser mujercitas, a querer ser ya varoncitos, ya más independientes. Y llega un momento, obviamente, donde vuelan y le dicen a papá y a mamá: bye bye papá, bye bye mamá. Pero no te vayas, hijo, no te conviene esa mujer, no te conviene ese hombre. Pues me convenga o no me convenga, Dios te bendiga, yo me voy y yo voy a vivir mi vida. Y el hijo se va, y la hija vuela del hogar. ¿Y sabe qué pasa? Aquellos padres se quedan miserables. Ya no hay nada por qué vivir. Muchos matrimonios que sobrevivieron los años de la niñez de los hijos, estando los hijos en casa, cuando los hijos vuelan y se queda el nido vacío, muchos matrimonios no sobreviven, porque ya no hay nada que los una a ellos. Porque nunca hubo un cultivar, nunca hubo un superar de los roces, de las fricciones, de los problemas. Nunca hubo nada de eso. Se quitó la atención del matrimonio y se enfocó la atención en los hijos. Y todo mi enfoque fue a los hijos. En veces hasta los malcrié, porque fui demasiado tolerante, demasiado alcahueta. ¿Sí me explico? Porque todo lo enfoqué en ellos, y mi hijo, mi hija, y es mi razón de vivir. Y no digo que no lo sean, no digo que no los ames, pero jamás debe de ser haciendo a un lado al hombre que Dios te dio, a la mujer que Dios te dio. Ese matrimonio debe de ocupar un lugar especial, un lugar especial. Nunca debes de quitar la atención de tu matrimonio, porque es que tanto problema y no me entiende y no me comprende, ya estoy frustrado, frustrada de él, de ella, de sus cosas, y ya me cansé, ya mejor me voy a enfocar yo en mis hijos, que haga lo que quiera él, que haga lo que quiera ella. ¿Sí me explico? Hermanos, tristemente está lleno de hogares de esa manera, en esa condición. Y vuelvo a repetir: quitar tu mirada de cultivar tu matrimonio, de poder superar la frustración, de superar la congoja, de superar los retos que se presentarán, repito, las decepciones, los caracteres, las diferentes cosas que cada matrimonio enfrenta. Algún matrimonio lo enfrenta de una manera y otro de otra manera, pero creo que no hay un matrimonio que no tenga retos. ¿O habrá un matrimonio que esté acá que no tenga ningún reto? Si lo hay, quiero conocerlo, y lo ponemos aquí en un pedestal para que todos lo vean. Yo creo que todos los matrimonios tienen un reto, amén, tienen varios retos. Entonces, el punto es: no te acongojes. Vuelvo a leer la palabra y avanzo. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Me detengo un poquito más, una última vez en este punto. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. Vuelvo a repetir: Dios no quiere vidas frustradas, acongojadas, sea porque están solteros y no se han realizado en alguna área
en algún deseo, en algún plan, en algún pensamiento, en algo que quisieran, o sea porque estén casados e igualmente estén decepcionados, desilusionados, frustrados, confundidos, estorbados, porque las cosas no salieron como pensaban. La realidad del matrimonio no es como el cuento de hadas que se presenta en su mayoría. Entonces, vuelvo a repetir, está acá, es amenazado por la congoja como soltero. Está acá casado, es amenazado por la congoja como casado. Entonces, debemos de mirar, analizar, considerar cuál es realmente la postura que uno va a tomar, ¿verdad? Y que nunca piense que si estoy acongojado, frustrado en esta área de mi soltería, al entrar al matrimonio voy a quedar libre de la frustración. No es así. Voy a tener nuevos retos, diferentes retos, que van a amenazarme con frustrarme de igual manera. Y el casado que piensa que quizás si logro salir del matrimonio, si logro separarme o logro, si estuviera tan solo soltero una vez más, entonces me sentiría muy bien y me realizaría muy bien. Es mentira. No te vas a realizar, o sea, no vas a estar libre de la amenaza de la congoja, de la amenaza de la frustración. En cualquier condición vas a tener esa amenaza, y Dios está presentando a través de su siervo Pablo esta situación diciendo: quisiera pues que estuvieses sin congoja. No quiero que estén de esa manera, porque igualmente muchas veces el soltero se casa y quiere disfrutar de los beneficios del matrimonio, pero no quiere las responsabilidades del matrimonio. Y cuando queremos estar casados pero vivir como solteros, hay un problema fuerte y serio que frustra la relación. O al revés, ¿verdad? La hermanita, la soltera, la doncella, igualmente, ¿verdad? Quiere casarse y quiere disfrutar, quiere los beneficios del matrimonio. Qué bueno, qué bonito. Pero en veces quiere seguir viviendo como soltera. Una doncella, especialmente cuando ya es independiente. Cuando digo ya es independiente, me refiero a que de repente ya tiene mayoría de edad, ya tiene su estudio o su trabajo, tiene su ingreso. Muchas veces se acostumbra a que me compro, lo que se me antoja, lo que me gusta. Esta marca la quiero, esta otra, esta bolsa de 500 o $1000, pues me la compro. ¿Cuál es el problema? Está soltera. No hay problema, está soltera. Pero cuando se casa y quiere seguir viviendo en el mismo nivel, crea unos problemas tan fuertes y tan serios que amenazan con destruir el matrimonio. O sea, nunca podemos pensar que podemos seguir viviendo el mismo estilo de vida que vivíamos como solteros. Las libertades, la hora a la que quería llegar a la casa, me voy con los amigos, lo que sea. No se puede seguir viviendo la misma vida como soltero ya estando casado. Entonces, el entrar o el pasar de la soltería al matrimonio es una bendición, pero también es una grande responsabilidad. Es un cambio de vida, es un terreno diferente al cual se tiene que entrar y el cual se tiene que asimilar para que realmente no termine frustrando más o no traiga más retos de los que ya por naturaleza vengan amenazando aquel matrimonio. ¿Comprendemos, mis hermanos? Avanzo. Dice, bueno, voy a leer un poquito más y entonces sigo con algunos puntos. Dice la palabra, 1 Corintios 7:32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo, me centro en el versículo 35, esto lo digo para vuestro provecho. No para tenderos lazo, sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. El apóstol Pablo en este versículo 35
Bueno, primero en el versículo 33 y 34 nos comienza a hablar de la diferencia entre el soltero y el casado. Y si usted analiza cuidadosamente, cuando habla del casado, habla más de compromisos y responsabilidades terrenales. Cuando habla del soltero, habla más de compromisos y responsabilidades espirituales. Por eso dice, el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar a Dios en cuerpo, de cómo ser santo en cuerpo como en espíritu. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Qué cosas del mundo? No está diciendo que tiene cuidado de las cosas mundanas, pecaminosas, no. Pero cuando habla de las cosas del mundo, está hablando, hay que pagar la renta, hay que traer la provisión para la comida, para los niños, los pampers, la leche, los frijoles, lo que sea. O sea, hay que proveer, hay que irse a trabajar. El soltero en veces se da el gusto de que si quiero trabajo, si no quiero no. Si no me trata bien el patrón, ya no voy y me busco otro trabajo. Pero el casado no se puede dar ese gusto muchas veces. Porque, ¿y qué voy a hacer? ¿Y si no encuentro trabajo pronto? ¿Y cómo voy a cubrir? ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a salir adelante? ¿Y qué van a comer mis hijos? Y etcétera, etcétera. Entonces el casado tiene un compromiso superior, terrenalmente hablando, humanamente hablando. Tiene que pensar en cómo proveer, en cómo suplir. El apóstol Pablo dice que si alguno no provee para los de su propia casa, es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, una de las cosas del casado es que tiene que ser proveedor. Tiene que cumplir, cubrir, atender, suplir las necesidades del hogar, de la casa. Que el carro se descompuso, que hay que cortar la yarda, el césped, que hay que arreglar esto, que el zinc está chorreando agua, que etcétera, etcétera. O sea, ¿quién va a hacer eso? La mujer la va a meter allá, que comience a desarmar y a atornillar y a... Hay algunos hombres que posiblemente sí, pero no es el orden de Dios. Obviamente el orden de Dios es que el hombre sale como cabeza del hogar a tomar compromiso, responsabilidad. Tiene cuidado, dice, debe de tener cuidado, debe de ser responsable al entrar a ese terreno, al considerar ese terreno. Entonces, por eso le decía en Génesis, cuando dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Está hablando más en un aspecto en lo terrenal, mirando el desarrollo de la raza humana, la procreación de la raza humana, la formación de una familia, el compromiso natural y terrenal. Y aquí Pablo reafirma lo mismo con lo que es el casado o la casada. Dice, tiene cuidado de las cosas del mundo, tiene cuidado de cómo agradar, atender a su mujer, a su esposa, a su esposo. Tiene cuidado de los hijos, de cuidarlos, de llevarlos a la escuela, de cómo están en sus clases, están aprendiendo, no están aprendiendo, cómo les va, cómo se sienten, etcétera. Son responsabilidades del casado y de la casada. En veces el hombre dice, no, eso es responsabilidad de la mamá, yo me voy a trabajar y eso es responsabilidad de la mamá. No, los hijos son responsabilidad de papá y de mamá, de los dos. Requieren la atención de los dos, requieren el cuidado de los dos, ese es el orden de Dios. Entonces el casado tiene responsabilidades. Por eso dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. De las cosas del mundo, hablar de compromisos, de deberes, del trabajo, de la comida, de los biles, de los quehaceres que hay que sacar adelante en el hogar, en la casa, etcétera. Tiene todos esos compromisos, esos deberes. Dice, y de cómo agradar a su mujer. O sea, tiene que pensar en su mujer, y la mujer en su marido. Ya no es como el soltero, que solo piensa, pues en cierto sentido, en él, porque no tiene un compromiso con nadie más, en Dios. Su vida es él y Dios. Pero el casado ya no es él y Dios. El soltero, donde quiera, de alguna manera u otra, se acomoda más fácil. El casado, una familia, es diferente. Hay mayor responsabilidad. Entonces nos está hablando de los diferentes aspectos, responsabilidades y desarrollo del soltero y del casado. Es importante entenderlo, asimilarlo, para poder
tener un buen desarrollo y no terminar con hogares acongojados, con vidas acongojadas, en la soltería o en el matrimonio, no terminar acongojados. Entonces dice el versículo 35 una vez más: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol? Esto lo digo para vuestro provecho. Dice, no me malentiendan. No les estoy diciendo que el casado se vaya solamente allá a trabajar y se preocupe por las cosas del mundo y ya no se acuerde de Dios. No estoy diciendo eso, dice Pablo. Los digo para su provecho. Tampoco estoy diciendo que el soltero, pues él no debe de pensar en nada terrenal, sino solamente en servir a Dios, y no puede pensar en prepararse, en estudiar, en ahorrar un dinerito para cuando se case pueda proveer un poquito mejor, pueda tener algo que ofrecer a su esposa, a su familia. O sea, no está diciendo eso Pablo. No está diciendo el soltero, olvídese, hágase una persona irresponsable y no tenga nada y no desconéctese de este mundo completamente y solo piense, solo Dios o solo para servir a Dios. No es eso lo que está diciendo. Por eso dice, esto lo digo para vuestro provecho. No es por ese lado que va Pablo. Entonces, ¿por qué lado va Pablo? Va por el aspecto de enseñarnos que en un nivel que vivamos, en un estado de soltería o en un estado de matrimonio, siempre vamos a tener retos que van a amenazar con frustrar nuestra vida. Van a amenazar con frustrar nuestra vida. Entonces, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y también tiene que tener su tiempo para buscar de Dios. Tiene doble trabajo. Porque tiene que cumplir esta responsabilidad. Ya hicieron su tarea los hijos, ya se bañó el niño, la niña, ya está limpio aquí, ya se hizo este trabajo, ya se terminó acá, etcétera. Las diferentes cosas. Tiene que atender a los niños, a la esposa, o la esposa igual a los niños, al esposo, hacer la comida, limpiar la casa, hacer aquí, hacer allá. Y luego dice, no, pues son las 12 de la noche y ando lavando trastes y ya no me quedó tiempo ni para orar ni para buscar a Dios. O sea, ese es un problema, porque terminamos descuidando nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo no está diciendo que porque estás casado tienes que solo enfocarte en las cosas del mundo y descuidar tu relación con Dios. No, tenemos esa responsabilidad y debemos de cumplir con ella. Y no, lo que Pablo está diciendo es esto: el casado no puede decir, oh, yo me voy a buscar a Dios. ¿Y quién va a pagar la renta? Ay, Dios proveerá, a ver cómo se paga, pero yo me voy a ir a buscar a Dios y a predicar y evangelizar y a ver quién paga la renta. Eso se llama irresponsabilidad. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Porque está diciendo el apóstol, ya el casado no puede hacer eso. El soltero sí. El soltero de repente, él puede decir, me voy a predicar, me voy de misionero y me voy y me quedo por allá 2, 3 meses, un año de misionero. Gloria a Dios, si es en el orden de Dios. Si tiene padres que igual lo apoyan y dicen, váyase hijo a servir a Dios con todo su corazón, ¿quién le impide? ¡Qué bendición! Pero ¿podrá hacer eso el casado? Con 3, 4, 5 hijos ahí, que necesitan zapatos y ropa y leche y comida y esto y lo otro. Definitivamente que no. Tiene que primero cumplir su responsabilidad en su hogar, en su familia, en su matrimonio. Y enseguida, igual, buscar a Dios, servir a Dios. Es un doble reto, es un doble trabajo, es una doble responsabilidad. Pero también es una doble bendición. ¿Sí me explico? O sea, todo tiene sus pros y sus contras, por así decirlo. Es cuestión de asimilarlo para no frustrarnos, para no caer en congoja. Y por eso Pablo dice aquí, esto lo digo para vuestro provecho. No lo vayan a tomar por otro lado, dice Pablo. Lo estoy diciendo para vuestro provecho, para que saquen ganancia, para que se desarrollen sanamente. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. ¿Cómo se puede tender ese lazo? Porque alguien podría decir, oh, Pablo está diciendo que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, pues yo me voy a trabajar y hacer esto. Yo ya no tengo tiempo ni de ir a la iglesia, ni de buscar a Dios, ni de orar, porque Pablo dice que me vaya a tener cuidado de las cosas del mundo, del trabajo y de todo lo que tengo que hacer en este mundo, mis responsabilidades. Y ya de Dios ni me acuerdo. Y ya no sirvo a Dios.
y ya no oro y ya no leo la palabra y pierdo mi relación con Dios. Dice Pablo, no es por ese lado. No lo digo para tenderles lazo. Igual el soltero, pues dice Pablo que el soltero tiene cuidado solo de las cosas de Dios, de agradar a Dios tanto en cuerpo como en espíritu. Entonces voy a ser un soltero irresponsable. Ni voy a trabajar, ni voy a estudiar, y todo lo voy a justificar bajo la supuesta razón de que yo quiero servir a Dios. Y en veces es solo una excusa, porque en verdad hay quienes nomás dicen que no van a estudiar, no van a trabajar, no van a hacer nada, y dicen porque quiero servir a Dios, pero ni sirven a Dios, ni estudian, ni trabajan. Entonces está peor la cosa. Hay que hacer algo con nuestra vida. Servir a Dios, si en verdad vas a servir a Dios, sirve a Dios de corazón. Pero entrégate, date de corazón, sírvele en verdad, y Dios te premiará, y Dios te bendecirá, y Dios realizará sus planes, y abrirá puertas, y abrirá camino, y hará lo que Él quiera hacer. ¿Sí me explico? Yo nunca me propuse, ni pensé, ni siquiera pedí a Dios hacer lo que estoy haciendo hoy, servir donde estoy sirviendo. Nunca. Ni fue mi propósito, ni mi intención, ni mi petición delante de Dios. No lo fue. Simplemente mi anhelo era servirle a Él, en lo poco, en lo mucho, en lo que fuera. Pero igual podemos servir a Dios, y eso no nos quita también entender que estamos en este mundo, y si puedo servir a Dios y puedo estudiar, pues aprovecho la doble bendición. Y si puedo servir a Dios y puedo trabajar, pues también. O sea, es Dios el que tiene que ir marcando el camino. Yo por muchos años estuve trabajando secularmente, obviamente, sirviendo a Dios, sirviendo como pastor de jóvenes, primero en una iglesia más chica, luego en otra más grande, de diferente manera, y con mi trabajo secular. Ya llegó el momento donde era tanto el trabajo que ya no lo podía realizar por causa de mi trabajo terrenal, y tuve que soltar. Me miré obligado a tener que soltar el trabajo terrenal, que no lo quería dejar, pero lo tuve que dejar para poder servir a Dios con más libertad, con más tiempo. O sea, lo que es de Dios, cuando algo es de Dios, Dios acomoda el camino. No hay frustración, no hay congoja. Hay un desarrollo hermoso en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Dios desenvuelve sus propósitos, Dios desenvuelve sus planes de una manera maravillosa para nuestra vida, cuando nosotros nos prestamos. Amén. Pero repito que si tengo la posibilidad de trabajar y servir a Dios como soltero, trabajo y sirvo a Dios, y me preparo, porque si tengo pensamientos o planes del día de mañana casarme, pues estoy más preparadito. O aquel que tiene la posibilidad de estudiar, pues estudia y se prepara, y también dice, estoy más preparadito. La cosa es, repito, no usar como excusa. Por eso dice Pablo, digo esto para vuestro provecho, no para tenderles lazo, no para que lo usen como excusa y simplemente vivan vidas mediocres, sin hacer nada, ni en lo espiritual para Dios, ni en lo terrenal, para tener un mejor futuro en esta tierra. ¿Sí me explico? Entonces, Dios quiere que aprovechemos el tiempo lo más que podamos, como jóvenes, como solteros. Es cuando más tiempo tenemos, es cuando más posibilidad tenemos de poder hacer algo. Estudiar, trabajar, ahorrar, prepararnos, lo que sea. Es cuando más oportunidad tenemos. Servir a Dios, etc. Y cuando ya está casado, pues ya está allí, enfrentar el reto de la mejor manera, pidiéndole a Dios, cumpliendo con sus responsabilidades terrenales, pero nunca olvidando a Dios, sino siempre recordando que necesitamos a Dios en nuestra vida, necesitamos a Dios en nuestro caminar, cada día, cada momento, de una manera muy especial. El tiempo ya nos avanzó, hermanos, y si entro en el siguiente punto me voy a extender demasiado. Así que aquí me voy a detener en esta oportunidad y voy a continuarle con este tema, que hay cosas muy lindas que Dios ha estado enseñándome en estos últimos días con respecto a este tema. Así que vamos a continuar compartiendo.
estos temas, ahora le invito a que se ponga de pie.